Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Disculpen un poquito la tardanza. Antes de empezar la clase quería comentarles que por indicación del doctor Encina tenemos que coordinar como para que todas las doctoras que están dando medicina interna, que son las otras doctoras que dan medicina interna al otro grupo, también tienen que pasar a dar la clase a este grupo. Entonces es cuestión de que organicemos un poquito el horario. Yo les quería preguntar un poquito si ustedes los jueves tienen libre antes de las 18 horas, que es el horario que la doctora Araceli podría. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a coordinar y ver un poquito cómo organizamos los horarios, porque todavía no pudimos organizar desde que nos pidió eso el doctor Encina. Entonces, les voy a pedir a los que están presentes si podrían hablar con su encargado para poder avisarme un poquito eso, si está aquí presente la encargada del grupo, entonces para avisarme un poquito eso. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito uno de los temas del sistema hemolinfopoyético. Vamos a hablar en realidad, de las anemias carenciales. En esta clase vamos a ver un poquito la anemia ferropénica, que es la anemia por deficiencia de hierro, que sería la anemia por deficiencia de hierro. También tengo en otra clase, pero les voy a poner después sobre las anemias megaloblásticas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase el día de hoy. Ya vimos en la clase anterior las anemias hemolíticas, que sería un tipo de anemia en donde hablamos de las distintas causas. Aquí sería lo mismo. Comenzando entonces con respecto a la anemia ferropénica, vemos que constituye un problema de salud pública, esto principalmente en países en desarrollo. Vemos que en la mayoría de los casos esto se puede dar por malnutrición. La mitad de los casos de anemia generalmente se atribuye a la anemia ferropénica, que sería por deficiencia de hierro. Entonces siempre tener presente eso y entre los estudios solicitar el perfil férrico. Vamos a ver cuáles son los estudios que incluyen al perfil férrico. Entonces, la deficiencia de hierro en sí sería la disminución del contenido de hierro total en el organismo. Esto vemos que el hierro se absorbe del alimento o también es liberado de los depósitos. En el adulto, en los varones, vemos que las necesidades de hierro sería en 1 miligramo por día, y en las mujeres sería de 1.4 miligramos al día. El hierro sabemos que circula en la sangre unido a la transferrina. Entonces el hierro circulante en realidad sería la transferrina. En la superficie de las células eritroides de la médula se encuentran estos receptores de la transferrina. Y el hierro que excede a las necesidades medulares se une a la apoferritina para formar la ferritina, que sería el hierro de depósito. Entonces aquí ya tenemos uno de los puntos importantes. Entonces siempre cuando vayamos a tener anemia, como para el estudio de la anemia,
Entre los estudios a solicitar primeramente el hierro sería el hierro sérico, luego la transferrina que sería el hierro circulante y la ferritina también que sería el hierro de depósito. Vemos que los valores normales en realidad a ustedes en la mayoría de los casos no se les pide de saber exactamente el valor normal. Eso en algunos casos puede variar de algún laboratorio a otro con respecto a los valores de referencia, pero es importante tener en cuenta un valor estándar, que en el varón sería de 45 miligramos por kilogramo y en la mujer 35 miligramos por kilogramo, el valor normal del hierro. Vemos que el hierro en la dieta en sí nos proporciona 15 miligramos de hierro al día. Un ml de eritrocitos contiene 1 miligramo de hierro. Un adulto puede perder de 1 miligramo de hierro al día por esto en lo normal, en lo fisiológico, por pérdida de células de la piel y también del intestino, también por el sudor y la orina. Una mujer durante el ciclo menstrual pierde generalmente alrededor de 30 ml de sangre, que equivaldrían a 15 miligramos de hierro diario. Entonces, esa también sería una de las causas importantes de anemia ferropénica en la mujer. Entonces, entre las causas vemos que podría ser por un déficit nutricional, por disminución del aporte de hierro en la dieta, o también podría verse por pérdida crónica, eso siempre crónico, en la mujer durante la menstruación, también durante el embarazo o la lactancia, y el sangrado de tubo digestivo en adultos, esto vemos más con mayor frecuencia en los hombres. Entonces, con respecto a los estadios, vemos que primeramente tenemos como un balance negativo del hierro. La demanda o las pérdidas superan la capacidad de absorción de los alimentos. Luego ya la eritropoyesis ferropénica, esto cuando la saturación de transferrina cae en un 15 a 20%, vemos que en ese caso ya tenemos presencia de células microcíticas, o sea, que disminuyen de tamaño e hipocrómicas con respecto a la coloración. Entonces aquí importante tener en cuenta los índices hematimétricos como para tener las características o el tipo de anemia. Y ya en la anemia ferropénica en sí vemos que la hipocromía y microcitosis se hacen más acusadas, ya aparecen eritrocitos anormales. Podemos encontrar también presencia de poiquilocitosis, eso en un frotis de sangre periférica, con formas diferentes de los eritrocitos. Como ya les había dicho, entre las causas podemos tener por un aumento en la demanda de hierro, eso durante el crecimiento, durante la adolescencia, también durante la lactancia, el embarazo, sería entonces por un aumento en la demanda de hierro. Por un aumento en la pérdida de hierro sería por hemorragia crónica, por un sangrado del tubo digestivo, por ejemplo. Durante la menstruación en las mujeres, también donación de sangre, que suele ser muy raro, pero también podría ser una causa. O por falta de aporte o disminución de la ingesta de hierro con una alimentación deficiente, en un síndrome de mala absorción o también en alguna patología crónica a nivel del tubo digestivo en donde haya inflamación, ya sea aguda o crónica.
Con respecto a la fisiopatología, vemos que el hierro sería en un 70% el hierro funcional y el resto es lo que va unido a la proteína de transporte que sería la transferrina. Y en un 80% vemos que está contenido en la hemoglobina. El hierro se absorbe en el duodeno, entonces toda patología que afecta al duodeno causaría un síndrome de mala absorción, un déficit en la absorción de hierro. Vamos a ver entre los principales síntomas, en realidad se presenta como en el síndrome anémico en sí, que sería en donde podríamos tener disnea o dificultad respiratoria, palpitaciones, también falta de concentración, irritabilidad, insomnio, descenso de la libido. Esos serían más bien síntomas generales de la anemia. Vemos que ciertas situaciones clínicas aumentan la probabilidad de ferropenia, como ya dijimos, el embarazo, la adolescencia, periodos de crecimiento, también antecedentes de hemorragia intermitente de cualquier tipo. Vemos que una regla fundamental aquí importante tener en cuenta sería la aparición de ferropenia en un varón, que indicaría una hemorragia del tubo digestivo. Mientras no se demuestre lo contrario, entonces siempre y cuando vayamos a encontrar una anemia, esto en los estudios laboratoriales, una anemia microcítica hipocrómica en un varón, eso también dependiendo de la franja etaria, pero muchas veces en varones mayores a 60 años, entonces sospechar una hemorragia del tubo digestivo y solicitar los estudios correspondientes como para confirmar esa hemorragia del tubo digestivo, que sería entonces esa la causa de la anemia. Ya los signos relacionados con la ferropenia en sí van a depender de la gravedad y también la cronicidad de la anemia. Primeramente, entonces, tenemos los síntomas generales de un síndrome anémico que podemos encontrar en los distintos tipos de anemia. Eso podría ser dificultad respiratoria, taquicardia, fatiga, palidez, eso al examen físico, también disminución de la capacidad de ejercicio. Ya en la ferropenia ística avanzada, en la ferropenia en sí, podemos encontrar ciertas manifestaciones en la lengua o también ciertas manifestaciones en las uñas, que serían la queilosis y también la coiloniquia. En realidad, el diagnóstico en sí de la ferropenia se suele basar más bien en los datos laboratoriales, pero cuando vayamos a encontrar entre los signos encontrados al examen físico, entonces ya se podría sospechar que la causa pueda ser ferropénica. Más bien del síndrome anémico en sí, como para repasar: fatiga, palidez, palpitaciones, dificultad respiratoria, en algunos casos cefalea, decaimiento del estado general, que serían las manifestaciones del síndrome anémico en sí. Ya las alteraciones específicas de la ferropenia ística, como les dije, podemos encontrar alteraciones en las uñas, podemos encontrar también alteraciones en la lengua, como la glositis, queilosis, también atrofia de las papilas o también fisuras labiales. Los más característicos serían las alteraciones de las uñas, como vemos en la imagen, la platoniquia, en donde hay como esa coloración blanquecina distribuida por toda la uña, y también fragilidad de las uñas. Ya entre los estudios complementarios a solicitar, eso en realidad vamos
vamos a ponerle como el estudio de la anemia, porque siempre y cuando haya un síndrome anémico, se debe de hacer el estudio de la anemia completo. Ese estudio de la anemia van a incluir todos los, cuando vayamos a pedir los estudios laboratoriales, entonces siempre un hemograma completo. Ya entre esos estudios también solicitamos el perfil férrico. En el perfil férrico tenemos al hierro sérico, la ferritina sérica, que vemos que el valor normal puede variar con la edad y el género de la persona. Los varones adultos tienen valores séricos de ferritina cercanos a 100 gramos por litro. Y en las mujeres adultas vemos que tienen valores cercanos a 30 gramos por litro. A medida que este hierro de depósito, que sería la ferritina sérica, se van agotando, vemos que la ferritina sérica desciende a un valor menor a 15 gramos por litro. Estas concentraciones son diagnóstica de ausencia de depósitos de hierro corporal, cuando tenemos un valor menor a 15 gramos por litro, vamos a tener alteraciones que sí nos podían llevar al diagnóstico. Entre los estudios o el perfil férrico en sí, entonces tenemos el hierro sérico, también la capacidad total de fijación del hierro, el hierro sérico también llamado sideremia, que representa la cantidad de hierro circulante que puede estar unido a la transferrina. Vemos que en los límites normales del hierro sérico sería entre 50 y 150 gramos por 100 ml o gramos por decilitro. El porcentaje de la capacidad total de fijación del hierro, que en este caso vemos como la TIBC, que sería la capacidad total de fijación de hierro. Vemos que lo normal es de 300, en un valor de 300 a 360 gramos por decilitro. Y la saturación de transferrina sería un valor normal de 25 a 50%. Eso se mide en porcentaje. Esta saturación de transferrina se puede obtener por una fórmula que sería la sideremia por 100, esto dividido el porcentaje de la capacidad total de fijación del hierro. Ya los estados de ferropenia en sí ya se vinculan con los valores, cuando tenemos valores de la saturación de transferrina con un valor inferior al 20%. Entonces, los estudios siempre a solicitar, o también llamado perfil férrico, entonces sería el hierro sérico, la capacidad total de fijación del hierro, que sería con las siglas de TIBC como tenemos aquí, también la saturación de transferrina y la ferritina sérica. Esos más bien son los siempre y cuando vayamos a pedir perfil férrico, entonces siempre solicitar esos estudios. Ya con respecto al tratamiento, cuando ya se tenga el diagnóstico, el tratamiento en sí se divide de acuerdo al estado del paciente. Si tenemos pacientes sintomáticos con anemia intensa y también inestabilidad cardiovascular, ¿qué significa eso? Pacientes con una hemoglobina baja, que presenten síntomas como, por ejemplo, dificultad respiratoria, taquicardia importante,
y a eso asociado inestabilidad cardiovascular, que en ese caso hablamos de hipotensión, por ejemplo, entonces en ese caso sí vamos a realizar un tipo de tratamiento. Ahora bien, como en la mayoría de los casos en embarazadas, en niños o en adolescentes en crecimiento, sería otro tipo de tratamiento, y en la anemia compensada lo mismo. Vamos a requerir de transfusión de eritrocitos cuando estemos ante pacientes con anemia sintomática, eso ya con los síntomas del síndrome anémico en sí, con inestabilidad cardiovascular, un paciente hipotenso, cuando haya pérdida de sangre continua y excesiva, y también en caso de cirugía inmediata. Entonces, en ese caso, la indicación sería transfusión de eritrocitos o glóbulos rojos concentrados. Tengan en cuenta eso porque eso siempre se pregunta en qué casos vamos a transfundir una anemia. Entonces, siempre y cuando vayamos a tener un paciente sintomático con inestabilidad cardiovascular y que tenga un valor de hemoglobina menor a 7. Esos son los casos entonces en donde sí se realizaría de inmediato la transfusión de eritrocitos. También en caso de pérdida de sangre continua y excesiva. Ya el tratamiento con hierro oral o tratamiento por vía oral en pacientes con anemia ferropénica que estén asintomáticos. La dosis en sí sería de 300 miligramos al día. Eso se debe de tomar con el estómago vacío, como para optimizar la absorción. De 200 a 300 miligramos da una absorción de hasta 50 miligramos de hierro elemental. Y para crear depósitos, que sería el depósito de ferritina sérica, entonces en ese caso el tratamiento en sí debería de ser de 0.5 a 1 gramo, eso durante 6 a 12 meses después de diagnosticada la anemia. O sea que ese tratamiento debe ser prolongado. ¿Cuáles son los preparados orales de hierro generalmente utilizados? El sulfato ferroso, que en algunos casos viene en combinación. También podría utilizarse el fumarato ferroso, hierro y polisacáridos. En realidad el sulfato ferroso es uno de los más utilizados. Eso se puede obtener en comprimidos o también en jarabe. Y la dosis en sí sería de entre 200 a 300 miligramos diarios. Ya el tratamiento con hierro parenteral también tiene sus indicaciones. Eso generalmente se utiliza en pacientes incapaces de tolerar el hierro por vía oral y también en casos de una hemorragia del tubo digestivo persistente. Entonces, en ese caso se utilizaría el hierro parenteral. Para administrar una dosis total de hierro necesaria para corregir el déficit de hemoglobina y proporcionar al paciente depósitos de por lo menos 500 miligramos de hierro de depósito. Eso generalmente habría que repetir dosis pequeñas de hierro parenteral a lo largo de un periodo prolongado. Eso generalmente entonces como mínimo 6 meses, también de 6 a 12 meses. Eso generalmente se utiliza en pacientes en diálisis que no podrían tolerar la vía oral. Como para el cálculo de la dosis del hierro parenteral, la fórmula sería el peso corporal por 2.3, peso del paciente por 2.3 por 15 menos la hemoglobina del paciente, eso en gramos por decilitro, más 500 o 1 gramo, eso ya para los depósitos.
Entonces se utilizaría esa fórmula. Eso siempre y cuando haya indicación de realización de hierro parenteral. ¿Cuándo sería eso? Cuando existan pacientes incapaces de tolerar el hierro por vía oral. Entonces, en ese caso, se opta por utilizar el hierro parenteral. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la anemia ferropénica. Aquí como punto importante tener en cuenta que cuáles serían las preguntas frecuentes con respecto a la anemia ferropénica. Primeramente, las causas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las causas más frecuentes en las mujeres y cuál sería la causa más frecuente en hombres? Ya también las distintas manifestaciones clínicas específicas que vamos a encontrar en el examen físico de la ferropenia en sí, que es lo que también podría diferenciar de las demás anemias. Y el tratamiento cuando tenemos un paciente asintomático que pueda tolerar la vía oral o cuando tenemos un paciente sintomático con inestabilidad hemodinámica, entonces en ese caso el tratamiento sería otro. Entonces, eso más bien serían las preguntas que se podrían de hacer de la anemia ferropénica. Esperen que todavía no terminó. Vamos a hablar ahora de las anemias megaloblásticas. Voy a poner un poquito la otra clase. Bueno, continuando con las anemias, la anemia megaloblástica o también llamada anemia perniciosa. En este caso, vemos que existe una normalidad en el tamaño del eritrocito. En el caso de la anemia megaloblástica, vemos un aumento en el tamaño de los eritrocitos. En este caso, entre los estudios hematimétricos vamos a ver un aumento en el volumen corpuscular medio
que sería el BCM. Por definición, vemos que existe una deficiencia de dos factores madurativos, en este caso de la vitamina B12 y también del ácido fólico. Vamos a ver una pequeña diferencia en la anemia por déficit de la vitamina B12 y una pequeña diferencia con la del déficit de ácido fólico, en donde existen anomalías en la síntesis del ADN y por ende conduce a alteraciones megaloblásticas. La consecuencia fisiopatológica en sí, la eritropoyesis, vemos eritropoyesis ineficaz, y la consecuencia morfológica con respecto a la estructura, al tamaño del eritrocito, una sincronía madurativa, un citoplasma maduro con una hemoglobinización adecuada, pero con un núcleo inmaduro. Entonces eso es lo que conduciría a un aumento en el tamaño de los eritrocitos. Existen ciertos alimentos que contienen la vitamina B6 y vitamina B12, como por ejemplo la leche, huevo, carne, pescado. También la vitamina B6 encontramos principalmente en verduras frescas y también legumbres. Vemos que los requerimientos diarios de la vitamina B12 se requieren de 2.5 microgramos al día. Los depósitos, también existen depósitos, serían de 2 a 5 miligramos. Esto principalmente en hígado y riñón. Ya la vitamina B6 se necesitan de 50 a 100 microgramos por día, con depósitos de 5 a 10 miligramos. Entonces, ya por todo lo dicho, tenemos a los distintos tipos de anemia megaloblástica. Cuando tenemos el déficit de cobalamina, vitamina B12, en ese caso lo que conduce a la anemia perniciosa, también llamada, por déficit de ácido fólico y otras. Pero las más frecuentes en este caso sería la anemia perniciosa por déficit de cobalamina o vitamina B12 y por déficit de ácido fólico. Cuando tenemos por déficit de cobalamina, que sería la vitamina B12, la anemia perniciosa, vemos en pacientes con un promedio de edad de 60 años. También podemos ver la anemia perniciosa juvenil en pacientes menores a 10 años. Eso se ve igual en hombres y en mujeres. También podría haber un factor hereditario y una mayor incidencia en pacientes con trastornos inmunitarios. Las características en sí de la anemia perniciosa o la anemia por déficit de cobalamina o déficit de vitamina B12 sería una ausencia o hiposecreción del factor intrínseco gástrico. Encontramos atrofia gástrica, que generalmente afecta mayormente a la región fúndica y también a clorhidria. La infiltración leucocitaria en sí de la mucosa gástrica lo que conduce generalmente es a una mayor incidencia de cáncer de estómago, si eso existiera. Las causas en sí que podemos encontrar son variadas, pero siempre existen causas más frecuentes, como el aporte insuficiente en los vegetarianos, por ejemplo, también un síndrome de mala absorción, por liberación defectuosa de cobalamina en los alimentos, en casos de una gastrectomía parcial que afecte o
cuerpo esté ubicada mayormente en la región fúndica, también ciertos fármacos, la producción insuficiente del factor intrínseco gástrico, eso en una gastrectomía total, también enfermedades del hilón terminal, de acuerdo al lugar de absorción de la más importante de la vitamina B12, como el esprue tropical, también una enteritis regional, algún proceso neoplásico. Entonces, eso serían una de las causas importantes. Con respecto a la clínica o las manifestaciones clínicas, ya como hablamos del síndrome anémico en sí, se puede manifestar como un síndrome anémico con todas las manifestaciones o síntomas generales del síndrome anémico. Y las alteraciones específicas que podemos encontrar también serían las alteraciones epiteliales a nivel de la lengua, como la glositis, un aumento en el tamaño de la lengua. Ciertas alteraciones neurológicas, primeramente una mielosis funicular o también parestesia o alteración de la sensibilidad. La más afectada suele ser la sensibilidad vibratoria. También podría haber trastornos en la movilidad de los miembros inferiores. Entonces, algunos que otros síntomas o alteraciones neurológicas. También síntomas gastrointestinales como dispepsia, flatulencia, diarrea. Alteraciones psiquiátricas como depresión, irritabilidad, pérdida de memoria o demencia, ya cuando sea el casos avanzados. Generalmente eso suele ser de comienzo insidioso y esto empeora lentamente de acuerdo al tiempo transcurrido. Ya en la anemia por déficit de ácido fólico, entre las causas también el aporte insuficiente en casos de aumento de necesidades como en el embarazo, en la lactancia, también ciertos procesos neoplásicos o un síndrome de mala absorción también podrían ser las causas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, lo mismo, alteraciones epiteliales como glositis, queilosis, eso a nivel de la lengua, también síntomas gastrointestinales. Aquí la diferencia en sí entre la anemia por déficit de vitamina B12, la anemia perniciosa, y la anemia por déficit de ácido fólico serían los síntomas neurológicos que vemos en la anemia por déficit de vitamina B12. Entonces, esa sería una diferencia importante. El diagnóstico en sí hacemos por las manifestaciones clínicas en realidad, pero siempre y cuando vayamos a tener un síndrome anémico, se debe de solicitar todos los estudios diagnósticos. Entre los estudios diagnósticos, el hemograma. En el hemograma tenemos una disminución de la hemoglobina, que es lo que habla de anemia, y entre los índices hematimétricos vamos a ver en el volumen corpuscular medio un aumento en el volumen corpuscular medio que sería un valor superior a 100. También podemos encontrar disminución de reticulocitos, un aumento de bilirrubina no conjugada, aumento del LDH. En el caso del déficit de cobalamina o vitamina B12 vamos a tener un valor menor a 200 picogramos por ml.
y en el déficit de ácido fólico un valor menor o igual a 4 nanogramos por ml. Entonces, siempre y cuando se vaya a tener algún tipo de anemia, entonces también entre los estudios a solicitar serían el dosaje de vitamina B12, también dosaje de ácido fólico. El tratamiento en sí sería la suplementación en el caso del déficit de cobalamina con la hidroxicobalamina, eso intramuscular. La dosis sería de 8 dosis de 1000 microgramos semanales. Si no se puede corregir la causa, se haría 4 inyecciones al año, pero siempre se debe de corregir la causa. En el caso de que sea un aporte insuficiente, entonces mediante los distintos alimentos que aportan, entonces eso se podría optimizar. También con el tratamiento suplementario con la hidroxicobalamina. Ya en el déficit de ácido fólico, el ácido fólico oral, que sería de hasta 5 miligramos por día durante 4 meses como mínimo, como para los depósitos. Y ya la profilaxis se realizaría con el ácido fólico en el embarazo, esto de 0.5 a 1 miligramos por día, y también en pacientes con leucemia, anemia hemolítica, se realiza la profilaxis con ácido fólico. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, punto importante a tener en cuenta, entre los estudios de la anemia, vamos a hablar de estudio de la anemia, todos los estudios que se solicitarían o que incluyan en el síndrome anémico en sí, siempre y cuando entonces tengamos un síndrome anémico, vamos a solicitar primeramente de lo básico, que sería un hemograma, un frotis de sangre periférica, y ya luego los estudios complementarios para cada tipo de anemia. En este caso, si tenemos sospecha de déficit de cobalamina o déficit de ácido fólico, entonces se solicitarían el dosaje de cobalamina o vitamina B12, también dosaje de ácido fólico. Ya teniendo el diagnóstico, entonces se iniciaría el tratamiento.